espectros, ¿no? Que es en serie Fourier, la transformada Fourier. No quiero cargarlos, pero en lo que es la Khan Academy, tienen dos módulos ahí que son básicos, ¿no? Números complejos que no debe ser complicado para ustedes, y también vectores que no debería, pero si hay alguna dificultad, entonces ahí tiene el material. Y voy a colocar también lo que es serie Fourier. Miren las fechas de vencimiento de las asignaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los que lleguen a esa fecha, correcto, y tendrán un puntaje, pues. Y los que no, si se quedan con ese puntaje y tienen la nota que salga, o reprogramo solo para aquellos que se quedaron. Obviamente ya tendrán penalidades, ¿no? Ya no será el mismo puntaje que saquen, sino una penalidad. Y la idea es que ustedes dominen esos temas, y voy a colocar también lo que está relacionado con serie Fourier. Ok, entonces vamos a... Serie Fourier ya son, 200 años más o menos. Estos son los temas. Los dos últimos lo van a ver, los dos últimos lo ven en el curso que sigue, pero vamos a sentar las bases. Ahí está, yo decía 200 años y justo coincide exactamente 200 años. 1822 es que Fourier, tratando de un tema que es la frontera de la conducción de calor, planteó su teoría analítica, que es fundamentalmente lo que nosotros conocemos. Es lo que nosotros conocemos. Ustedes han tenido problemas cuando les preguntaba cuántas componentes hay. A ver, voy a pasar a la tabla esta de Jamboard para hacer algunos comentarios. Bueno, acá ya terminé la encuesta PENAF de 28, 9 ya visitaron, correcto. Y los otros 9 ya pues visitarán hoy, ¿no? Para la tarea. Gracias. Entonces, acá está. Ya quedamos en algo. A ver. Decimos, si yo tengo el espectro de una señal, la señal que tengo es esta. Vamos a decir, ¿y su espectro cuál es? Es este. Su espectro de repente es este. No hay continuo acá, no habría continuo. Sobre todo concentrada, baja. En realidad acá no podemos ver bien las componentes, pero sí intuir. Si hay una señal que tiene muchas variaciones, por ejemplo esta, muchas variaciones, esta tendría frecuencias altas que no aparecen acá, que es más calmada. Entonces, podemos tener esto, puedo tener esto. Bueno, entonces, si yo les pregunto en este momento a todos ustedes y les digo, ¿cuántas componentes hay acá? Ahora creo que todos ya deben manejar bien ese concepto. ¿Cuántas componentes hay acá? 3, profesor. 3, ¿no es cierto?
Ya hemos visto que son pareadas, si quieren. Esta es una componente, esta acá es otra componente y esta acá es otra componente. Muy bien. 3 componentes. El ancho de banda acá podríamos definir es esto. Si la separación fuera entre esta regular, digamos, omega 0, tendría 3 omega 0 como ancho de banda. Y normalmente trabajar con una banda un poquito mayor para protección de la señal. Ok. ¿De qué trata al final Fourier? La primera parte, cuando habla de series de Fourier, series de Fourier, una condición en series de Fourier es que las señales sean periódicas, si recuerdan bien. Para serie Fourier, las señales son periódicas. Me voy a permitir hacer una encuesta acá también, ¿ya? A ver, para ver cómo avanzamos. Esta parte que es de, si quieren, acá, o sea, se puede hacer varias. Ah, ya, bueno. Con respecto a Fourier, sean sinceros ustedes, no hay calificación, y si la respuesta de ustedes es lo más pegado a la realidad, mejor. A Fourier voy a poner entre comillas, entonces se refiere a todo lo que estamos viendo y va a ser serie de Fourier y transformada de Fourier. A Fourier, por eso voy a poner así en general. Con respecto a Fourier, su dominio su conocimiento, a ver, entonces acá diría, dominio con respecto a Fourier es sean lo más sinceros y adecuamos el curso, pues. Eso es lo que quiero. Y como verán, las participaciones son anónimas, o sea, no tengan temor. Entonces, ahí tienen ustedes las 4 opciones. Ok, ya. Son 25, 26 votos hasta ahora. De 38 participantes. Bueno, ya más o menos
tengo una idea. La tendencia seguro va a ser la misma. Ya, ok. Entonces, también voy a colocar, no, ahora no, en una semana coloco Fourier, ya, en Khan Academy, 29 votos, pero vamos a ir avanzando. No tengan temor, vamos, me voy a tener, no importa, más de lo que normalmente se asigna, que era Fourier, ¿qué significaba en un curso, en este curso? Y todos los temas anteriores, una clase o máximo 2, punto. Pero no, en el último semestre no vi bien eso, ¿no? Y no hice este tipo de consultas. Y bueno, siempre estamos para mejorar. Entonces, ok, voy a dejarlo abierto. Si quieren opinan, pero ya sé más o menos cómo están. Están empezando, como me dicen. Entonces, ya. Miren, serie Fourier está relacionado estrictamente con funciones periódicas. ¿Ya? Con funciones periódicas. Funciones periódicas. Con funciones periódicas. Periódica de una función g de t. G de t. Digo que es periódica si esto es igual a g de t más t. El menor número, la menor duración que permita tener esta igualdad se llama periodo. Este es el periodo. ¿Cuál es la señal más frecuente que ustedes han visto? ¿Que han visto? Es el coseno. El coseno. Veamos. A ver. A0 coseno de omega 0 t. Esa es la función que más han visto, que más conocen. Eso es lo que normalmente sea. Para que se cumpla esta realidad, entonces yo digo, este punto de acá, este punto de acá, entonces tengo que dibujar un poco más acá, no está bien. Este punto de acá, digamos que sea G de T1. En el instante T1 tengo ese valor. A coseno omega 0 T1. Acá. Un periodo, dice, el menor valor será que se repita acá. Digo, la primera vez que a partir de este punto de T1 que se repite es acá. Este es el periodo. Este es el periodo. Entonces, este valor de acá, GT1, va a ser igual GT1 más T. Digamos, esta es la función G de T, ¿no?
que es igual a su 0. El valor, este valor de acá es este mismo que este. Y a esta duración es el periodo. El periodo es la duración que le lleva a ese punto a desarrollar todo, toda la onda. T. ¿Qué más? Entonces, Fourier trabaja con funciones periódicas, pero esta es una señal simple. Esta es una señal simple. Simple porque solo tiene una frecuencia. Caray. A ver, ahora sí. Ahora sí. Es una señal simple. Es una señal simple. Decimos simple porque solo tiene una componente. Es una señal simple. Entonces, ¿hay señales complejas? Sí. ¿Periodos complejas? Sí. A ver, ¿cómo es esta historia? Tengo esto. Una señal periódica compleja. Es la que ustedes imaginen, cualquiera. Puede ser un diente de sierra. O puede ser un tren de pulsos. Cualquiera. Yo tengo esta de acá. Un diente de sierra. ¿Ya? Esto es, imagínense que todo es igual, ¿no? Es uniforme. El periodo es muy fácil de ver, será este, pues. Este es el periodo. Este valor 0 se va a repetir después de un tiempo t. Después de un tiempo t. Entonces, yo quiero observar esta señal y ver cuál es su ancho de banda. ¿Cuál es su ancho de banda? Esto es en el dominio del tiempo. Es una señal RDT. RDT que es periódica. Esto es periódica. Tendrá un valor máximo como P. Esta señal, este es el nivel. Ese es el nivel P. ¿Ok? Es periódica. Es rampa, una señal conocida también. Entonces, quiero conocer cuál es el ancho de banda. Me dicen, ancho de banda de esta señal. ¿Cuál es el ancho de banda? Ancho de banda, o si quieren, no se usa poco el español, pues en esto, ancho de banda. ¿Cuál es el ancho de banda? ¿Cómo podrían ver el ancho de banda? Tengo la señal en el dominio del tiempo. MDT. Y
tenemos ahora el espectro, que es M omega, mayúscula. Ya por convenio, cuando vemos mayúscula, este es el dominio del tiempo, de la frecuencia. Y acá es omega. Omega. Esto lo veo en el osciloscopio y esto es un analizador de espectro. Un analizador de espectro. Tengo que ir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para conocer el ancho de banda. Me piden y me dicen, ¿cuál es el ancho de banda? Bueno, entonces tengo que ir necesariamente al dominio de la frecuencia. Tengo que ir al dominio de la frecuencia. Y necesito las componentes. ¿Cuántas componentes? ¿Y de qué forma será esta relación de amplitudes para tener esta señal? Ese es el problema. ¿Cómo lo hago? Fourier plantea sus famosas series para solucionar ese problema. ¿Cómo calcular el ancho de banda? Ya es el uso. Él plantea, en la frontera de calor, plantea cuáles son las bandas que contribuyen más al calor, etc. En nuestro caso, voy a utilizar serie de Fourier para el tratamiento de estas señales periódicas en el dominio de la frecuencia. El tratamiento de esta señal, acá no era periódica, en el dominio de la frecuencia me permite conocer el ancho de banda. Igual acá. Para este paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, yo voy a usar serie de Fourier. Utilizo acá series de Fourier. Series de Fourier. Serie de Fourier. Ese va a ser el puente entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Entonces, una vez que tenga serie de Fourier, acá me saldrá algo similar a esto. No me va a salir una sola porque acá es una señal compleja. Acá, cuando era una señal simple, tengo una sola componente acá. Y ahí está. Esa es la señal G omega. G omega, es esta señal. Entonces acá voy a tener una señal compleja. ¿Y cuál será la forma? De repente es así. Ok, ese es el espectro de la señal. ¿Cuántas componentes acá? 1, 2, 3, 4. Y ese es el ancho de banda que busco. Pero, ¿qué criterio he usado para seleccionar esos 4? Ahí viene la delimitación. Esa delimitación viene de algún criterio, hemos dicho, de algún criterio. Entonces acá iba a ser el ancho de banda. Tenemos que utilizar algún criterio. ¿Son los únicos que tengo? Bueno, pero no es cierto, porque esto va a seguir.
es infinito, pero lo que yo hago es acotar. ¿Y cómo hago, pues, este puente? Estas son señales analógicas, periódicas, y lo que hago, lo que estoy buscando es conocer más de esta señal, rango dinámico y ancho de banda. Entonces tengo esto. Para eso es que utilizo esa herramienta. Esa herramienta. No sé si tienen alguna pregunta acá. Esta es una señal simple y esta va a ser una señal compleja. Una señal compleja. Una señal compleja. Porque tiene dos o más componentes simples, una señal compleja. Entonces, sintetizando, esta señal periódica, va a tener su correlato en el dominio de la frecuencia, que es esta, y lo voy a poder graficar esto gracias a la serie Fourier, al trabajo que hizo Fourier. Eso es de lo que trata serie Fourier. Cuando decimos serie Fourier, nos estamos refiriendo a eso. Eso es el marco. Entonces, tengo acá, dice, una función periódica. Ya vimos. F de t es igual a f de t más t. Esa constante mínima que permite esta igualdad es el periodo. Entonces, yo puedo tener de manera general esta fórmula. F de t es f de t más nt. El mínimo valor es el periodo. N igual a 1 acá. Dice, ¿cuál es el periodo de la función f de t? Acá, fíjense, hay dos cosenos. ¿Qué es lo primero que yo tengo que verificar? ¿Qué es lo primero que tengo que verificar? Es que sea periódica. Que sea periódica. Si no es periódica, con series de Fourier no puedo trabajar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar si es periódica. Entonces, formulo la ecuación general de una función periódica. ¿Y qué es eso? Dice, esta señal f de t va a ser igual, perdón, esta señal f de t es igual, ya vimos acá, o igual a f de t más t, de t más t. ¿Y cómo es que t más t? Donde está t, reemplazo por t más t. Entonces, está reemplazando, está acá, t más t. Está reemplazando acá, t más t. Y, a ver, tengo dos funciones. Esta es una y esta es dos. Dos señales. Y quiero saber si la señal suma, si la señal f de t es o no es periódica. Entonces, ¿qué voy a hacer realmente? Voy a utilizar lo que sabemos, con el círculo. Es un ángulo cualquiera, puede ser teta más 2pi. Y de forma genérica, teta más 2kpi. No hay ningún problema. De eso trata acá. Entonces, por una parte,
¿Esto qué es? Es 2K pi, que debe ser igual a coseno de X, ¿no? Si yo voy acá, ¿qué estoy haciendo realmente? Si ven ustedes, tengo t tercios, no ha variado, más t entre 3. Acá, t cuartos más t entre 4. Entonces, T3 y T4 son las funciones iniciales. Y voy a decir, entonces, si para que haya esta relación, T tercios, si yo veo esta ecuación, debe ser igual a 2K pi 1, 2K1 pi. Este T tercios debe ser 2K1 pi. Este T cuartos acá, debe ser igual, utilizando esta ecuación, debe ser esto. T cuartos es 2K2 pi. Nuevamente parto de esta expresión. Independiente de K, esto siempre se va a dar esta relación. Entonces planteo, si es periódica esta señal, debe ser un múltiplo, mínimo como un múltiplo de esas señales, de ese periodo, de esta señal y de esta otra. Entonces, ¿qué digo? Este T tercios igual a 2K1 pi debe ser igual igual a, el periodo debe ser igual. De espejo, el periodo de acá es T dividiendo, va a multiplicar 6K1 pi. Igual acá, 4 por 2, 8K2 pi. El periodo debe ser único. Estamos partiendo de eso. El periodo es único. Entonces, eso me vale para decir que 6K1 pi es igual a 8K2 pi. ¿Ya? O sea, igual, el periodo debe ser el mismo. Para que esto funcione, entonces acá se irán pi y pi, y voy a tener 6K1 es igual a 8K2. 3K1 es igual a 4K2. Entonces, nuevamente, T se va acá, 6K1, 8K2, 3K1, 4K2. Entonces, deben ser enteros. La relación entre K1 y K2 es un quebrado normal. O si vemos de otro ángulo, dice valor mínimo, será el mínimo como un múltiplo de 4 y 3, T igual a 24K. No es 12, ¿no? No es 12, es 24. Pero lo principal es que la relación entre K1 y K2 debe ser racional. Es un quebrado. Y el periodo, particularmente acá, sale 24 pi. 24 pi es el periodo. Entonces tienes centro 24 pi. Eso irá acá. 24 pi, ya sé. Ese es el periodo. Y dice, podríamos pensar que cualquier suma de funciones seno y coseno produce una función periódica. No es cierto.
¿Qué más podemos ir acá? Tengo en forma general f de t, que es la suma de dos cosenos. Entonces digo, nuevamente, 2 omega 1 por t. Omega 1 por t va a ser 2 pi m, y omega 2 de t va a ser 2 pi n. Para que sean periódicas, se debe cumplir esa relación. Si divido normalmente la función omega 1t entre omega 2t, es esto, va a ser mn. Entonces, tiene que ser un número racional, f, m y n. Tengo acá 3t y coseno de pi más 3. Y no es racional porque omega 1 y omega 2 va a ser 3 y omega 2 entre pi, 3 más pi. Entonces no es racional. No hay un periodo. A ver, trabajando con ustedes, eh, ¿cuáles son periódicas y cuáles no? Como se han puesto a trabajar, entonces mañana me dicen cuáles son y cuáles no son. Ahora viene, entonces, primero verificamos cuáles son periódicas y cuáles no. Y si quiero hallar serie Fourier, solo trabajo con las periódicas. Entonces, ¿qué va a hacer Fourier? Si vemos acá, yo tengo acá en un instante todas estas frecuencias que me están definiendo este espectro. Si hallo a la inversa, si trabajo a la inversa, ¿qué dice acá? Yo puedo suponer que tengo acá una fuente de omega 1, una fuente de omega 2, omega 3, omega 3 y omega 4. Y omega 4. Y voy a considerar hasta acá. 1, 2, 3, 4, hasta acá. Nada más. Entonces, estoy acotando. Tiene que haber algún criterio. Pero bueno, estamos haciendo al revés, ¿no? Es como si yo tuviera estas fuentes. Tengo acá una fuente que es omega 1. Q2. Perdón. Caray, acá no se ve bien.
hacer un trabajo muy chiquito. Esta es la fuente. Esa es la fuente. En la fuente es como si acá tuviera una fuente omega 1, otra fuente omega 2, omega 3 y omega 4. Son generadores, no son fuentes. Cada uno de ellos va a producir una componente. Entonces yo digo, voy a tener acá un interruptor. Omega 2. Es como si tuviera varias fuentes. Omega 3 igual. Omega 4 igual. Son varios interruptores. Y todos se van a sumar. Para producir esta señal RT. RT, este sería RT. Esto de acá. Es como si en un determinado instante tengo diferentes fuentes, y en un determinado instante se cierran todas los interruptores, se cierran todos los interruptores y me van a producir esta señal. Esa señal. ¿Qué más acá? Entonces, si se entendió bien cuál es el objetivo, con la serie Fourier es casi mecanizado. Hay varias formas de determinar los componentes. Acá ya. Hay varias formas. Hay una que es la señal trigonométrica. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer una expansión utilizando funciones trigonométricas. Toda señal periódica puede representarse de esta forma. A sub 0 ya vimos que es la continua que hay. Coseno de omega 0 de omega 0 va a ser la más baja o sea, a ver, sería la frecuencia soporte entre las camillas de todas las que vienen. Tiene 2 omega 0, 3 omega 0, etc. Con cosenos y con senos. Esa es la expansión de la serie trigonométrica de Fourier. Y como para que exista una señal tiene que haber su espectro y su reflejo. Acá van por pares, ¿no es cierto? Si aplico yo ese concepto, voy a llegar a esta formulación. Esto es continua y tendré pues A sub 0, coseno omega 0t, B sub 1, seno omega 0t. ¿Qué es esto? De 1 a infinito.
es cuestión de o sea, vamos por buen camino. Entonces, ¿cómo puedo yo solucionar este problema? Calculando A sub n y B sub n. B sub n y después A sub 0. Nuevamente, nuestro objetivo es observar la señal en el dominio de la frecuencia. Esas señales son periódicas. Entonces, si observo esta ecuación, todo el problema está en conocer A 0, A sub n y B sub n. Eso es. O reescribir utilizando, ¿cómo se llama? Pitágoras. Voy a multiplicar y dividir por A sub n, B sub n, cada término. El primer término tendrá solo A sub 0. Esto con esto se va, no tiene sentido hablar. Sobre el módulo. Igual para los senos. Si ya tengo esta formulación, por Pitágoras, raíz de A sub n más B sub n a cuadrado es C sub n. C sub n. C sub n será el... A ver, esta ya es una expansión diferente. C sub n es la magnitud, la amplitud de la señal. De la señal, en forma comprimida, n omega 0t menos omega n. Entonces, para cada n tengo un valor de C sub n y la fase, teta n, para cada valor de n. Y tengo al final esa relación, pues, ¿no? Dice el coseno, dice, definimos C sub 0 como la continua. ¿Y qué vemos acá? N componentes. Si esto es 1, esta es la fundamental. Y después vienen 2, 3, etc. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Entonces, acá hay otro ejercicio. Trabájenlo y me dicen a ver, todo el problema está en calcular estos componentes. Acá C sub n. Y estuvo anteriormente en calcular A sub n y B sub n. Entonces, miren esto. Y empiezan, dice, está la descomposición. Ya, hasta acá. ¿Cuál es la componente fundamental? Las armónicas distintas a 0 y la componente directa de f de t, seno cuadrado de t, f de t, coseno cuadrado de t. Acá es la conclusión, acá nos quedamos. Voy a verificar que esto esté publicado, creo que todavía. Y es hasta acá que tendrían que avanzar. Ya tendrían que avanzar. Es la diapositiva 20. La diapositiva 20. ¿Tienen alguna pregunta?